Está diciendo usted la de ¿Cómo? Diana Marcela Pinto. No sé quién es ese. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es una inicia. ¿Dónde está lo que la mi amor por no amor? Amor por eso. Ahí compartí en una grupo de amor por eso. Bueno, porque no escucho nada. La voz. Plan. No, 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 no. ¿No hay grabación ahí? ¿Ya me aceptó? Aló, aló, aló. Espera, es que estoy concluyendo acá. Natalia, participantes, admitir a todos. Dame. A veces se me escucha. Habla. ¿Me está escuchando Natalia? ¿O no? Natalia, ¿me escucha? No, sube el volumen. No, yo hoy sí se me empezó la próxima semana, Natalia. No. ¿Cómo? ¿Pero sí me está escuchando ayer? Sí, pero le bajé para que no suene. Que no me voy para allá. Aló, estudiantes, buen día. ¿Me están escuchando bien? Profe, yo lo escucho como con eco, no sé. Es que estoy en el anfiteatro, chicos. Entonces aquí se escucha eco porque es un espacio abierto, grande. Entonces tal vez es por eso. Profe, también hay momentos en los que se escucha así como lejos. Será por mi. ¿Está por el Manolíes? Por el mío. Además que con el otro el de afuera. No me gusta colocar. ¿Y ahí me están escuchando? ¿Sí me escuchan bien mejor? Aló, aló, ¿me escuchan? Profe, peor. Debe ser manos libres. Esto que sí. Sí, de manos libres. Aló, ¿ahí me están escuchando? Mejoró algo, sí. No casi con el Manolíes. De pronto escuchan el ruido de fondo, porque es que estamos en la universidad y pues hay mucho ruido el día de hoy. Bueno, vamos a proyectar. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno. Dale a admitir ahí cuando ves. No me has dado, dame contestar. Bueno, muchachos, para el día de hoy vamos a ver lo que es cuello, porque ustedes no han visto, o sea, se suponía Ponme como que... anfitriona para el. no está como anfitriona, espera. Anfitriona Natalia. Participante, aquí, Natalia. Natalia. Natalia García. Espera, porque a la mano. Natalia. Más. Hacer de confitriona. Espera, porque me cambió de gente. Voy a cambiar la gata. Ya. Ya tengo el cambio.
en caras profundas. Bueno, listo, muchachos, ¿me están escuchando allá? Sí, señor. Listo, vamos a ver para el día de hoy cuello. Ustedes ya habían visto pues cuello, pero vamos a hacerlo hoy despacio, vamos a ver cara también, porque la intención es que ustedes tienen esta semana el parcial, creo que el domingo, algo así cuadran, no tengo ni idea, la verdad, no sé cuándo cuadraron el previo, ¿para cuándo lo cuadraron? Para el domingo, profe. Listo, entonces la intención es que el día de hoy pues veamos cuello, vamos a ver si podemos volver a ver cara, y el día de mañana, que es complementario, es para resolver dudas que hay en cuanto al tema de cara y cuello y algo de lo anterior. Entonces, para recordemos que lo que es la región del cuello está principalmente delimitado por unas zonas. Hacia la parte posterior, nosotros encontramos en la línea más medial o línea sagital lo que es la porción cervical de la columna vertebral. No se les olvide que la región cervical son solo 7 vértebras. Hacia la parte superior y anterior encontramos lo que es el reborde mandibular. El reborde inferior de la mandíbula, que es acá, y el reborde superior de la mandíbula. Esta zona hace parte del cuello. ¿Por qué hace parte del cuello? Porque a ese nivel se está originando un músculo que se llama el platisma, que ya de pronto lo han escuchado. ¿Alguien se acuerda del platisma? ¿Quién lo inervaba? ¿El ramo cervical, profe? ¿La rama cervical de quién? No, el ramo cervical. Del nervio facial, acuérdate, el ramo cervical del nervio facial. Ahorita vemos el platisma en otra imagen. ¿Sí? Y en la parte inferior está limitando con lo que es el manubrio del esternón, su parte superior, que es esto, y el borde supraclavicular, la parte superior de la clavícula. Entonces recuerden los límites, arriba y anterior, lo que es la mandíbula, inferior con lo que es el manubrio del esternón y el reborde supraclavicular. ¿Sí? Posterior con lo que son las vértebras correspondientes, que son las vértebras cervicales, y hacia posterolateral con esta estructura acá, que ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, chicos? ¿Quién me dice qué es? La clavícula, profe. No, esto no es la clavícula, es La escápula. la escápula. Específicamente, ¿qué parte de la escápula? El acromión. Todo esto es el proceso espinoso de la escápula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la apófisis espinosa de la escápula. Sino que el acromión es solo la puntita. Entonces, uno tiene de que a nivel del cuello se den una zona que es anterior, lateral y posterior. Y ustedes ya han visto algunos de los músculos de la región posterior del cuello, ¿sí? Como lo que son el estrenio de la cabeza, el estrenio del cuello, los que están en el compartimiento más profundo, que son los oblicuos, los rectos, el semiespinoso del cuello y de la cabeza, etc. Otra característica especial es que a nivel del cuello se divide en dos zonas. Una zona para arriba, hasta la línea de la mandíbula, y otra zona hacia abajo. La zona hacia arriba, como está limitada por esta estructura, ¿alguien sabe cómo se llama esta estructura? El hueso dioides. Exacto. Es el único hueso que a nivel del cuerpo humano no está haciendo contacto con otro hueso. La rodilla es un hueso flotante, pero la rodilla hace contacto con dos huesos. En cambio, el hueso dioides no hace contacto con ningún otro hueso. ¿Sí? Se encuentra a nivel de la tercera vértebra cervical.
Recuerden, el hueso dioides se encuentra a nivel de la tercera vértebra cervical. Cuando uno le dice niveles, es porque uno busca a nivel de la columna vertebral qué estructuras se relacionan con ella. Si uno dijera, por ejemplo, la laringe, que es esto, ¿sí? La laringe se encuentra entre el cuarto y quinto, ¿sí?, segmento cervical. Pero el hueso dioides se encuentra a nivel del tercero. ¿Está alguien pidiendo sala? Ah, no, ya la persona Natalia. Voy a abrir ese chat por acá. Mira, como que alguien. Buenos días, muchachos. Se tienen que. Ah, Natalia. ¿Listo? Entonces, la zona de arriba, como está arriba del dioides, se llama, ¿sí?, zona suprayoidea. Arriba del dioides, suprayoidea. Mientras que la zona hacia abajo se llama infrayoidea. Por eso hay unos músculos que se llaman suprayoideos e infrayoideos. ¿Sí? Así se ven acá. También para recordar las características de la base del cráneo. Recuerden que aquí tenemos, ¿cómo se llamaban estas estructuras? ¿Alguien se acuerda? Los cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales. Que recuerden que está articulando con el atlas. Y está articulando con el atlas para hacer los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Tendremos el gran agujero magno, por donde está pasando y pulsando la médula espinal. Y por aquí atrásito pasando las dos arterias vertebrales. Estarían pasando las dos arterias vertebrales. Hay otros componentes nerviosos. Cuando veamos la otra semana que vimos tallo cerebral, les hablaré sobre ellos. ¿Sí? De todos modos, busquen ustedes qué otras estructuras a nivel del foramen magno están cursando. Hay un par craneal que está bajando por ahí. Ustedes van a buscar cuál es. Solo un par craneal está bajando por ahí y ustedes tienen que saber cuál es. Si ya han visto algunos músculos, ya podrán inferir quién es, porque ya lo han escuchado. Recuerden que el cráneo en la parte inferior es bastante irregular, tiene muchos accidentes óseos, ¿sí? Cuando uno ve la parte superior del cráneo es totalmente esférico, bueno, no totalmente ovalado, pero la parte inferior es muy irregular a nivel del cráneo. Y es irregular precisamente porque eso son orígenes e inserciones de diferentes músculos. Todas esas líneas que ustedes ven son orígenes de diferentes músculos que ya han visto. No olvidar que la primera vértebra no es esta, ¿no? Bueno, aquí estaría la segunda. Esta es la segunda, que es el axis. ¿El axis qué movimientos hace? ¿Alguien se acuerda qué movimientos hace el axis? Muchos muchachos. ¿Qué movimientos hace el axis? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿qué articulaciones se forman entre el axis y el atlas? Él tiene dos articulaciones, ¿sí? Una atlántica. Esta es la La articulación, la atlantoaxial media. axial medial, ¿sí? ¿Y qué movimiento está haciendo esa articulación? Permite hacer rotación a nivel de cabeza y cuello. A nivel de cabeza y cuello, sí, exacto. Así son las preguntas, chicos. Se les puede preguntar estructura y qué tipo de movimiento realiza. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Tenemos, acuérdense que las vértebras cervicales tienen estos forámenes, que como están hacia el lado se llaman forámenes transversos. ¿Qué es por donde está circulando aquí? ¿Por donde discurren los nervios? No, La- la arteria vertebral, el foramen transverso. Es el agujerito, este agujerito. Déjenle borro acá. Es que aquí se ve lo que es la apófisis transversa. En la apófisis transversa estará viajando los nervios raquídeos, estarán saliendo. Pero recuerden que ahí se ve como un agujero. Miren, aquí está acá y acá está acá. ¿Sí? Recuerden que ese es el viaje de la arteria vertebral. ¿Que viaja desde qué? ¿Desde C7 o C6?
¿Desde dónde empieza? ¿Desde dónde? T6. C6. C7, ¿qué es esta? O que esto es C2, ¿no? Aquí no está el atlas, solo está el axis. Recuerden que a nivel de C7, ¿sí? No está viajando la arteria, no está entrando. Ella está entrando. Profe, es que ahí, o sea, que las arterias se van articulando, pero a excepción de la C7 también, ¿no? Sí, en C7 está bajando en la vena vertebral, pero eso no necesitan saberlo. Lo que sí necesitan saber es esta gran estructura que es la arteria vertebral y es por la importancia que tiene. Si ustedes ya vieron algo de irrigación, recuerden que la arteria vertebral es la que irriga el cerebro. ¿Sí? Entonces le damos más importancia a la arteria que a la vena. Entonces, a este nivel está ascendiendo la arteria vertebral, pero lo haces a nivel de C6, no es C7, ¿vale? Recuerden la característica de la apófisis espinosa cervical. Es puntiaguda, es bífida. Aquí se ve pues casi bífida, aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Y recuerden que C7 es irregular, porque hacia este lado estaría una carilla articular costal, que se articula con esta otra. Aquí vendría una costilla y luego se hace adelante. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Vamos haciéndola despacio para que ustedes vayan entendiendo bien sobre este tema, que solo pues lo que nos interesa es que abarquen ustedes esto. ¿Dudas? ¿No? Sigamos entonces. Recuerden que también el foramen espinal, conducto espinal, es más grande a nivel de ciertos segmentos. Uno a nivel del segmento cervical, porque ahí va a haber una gran formación de gases sensitivos y nerviosos. Y por donde va a salir los nervios que van a formar, ¿sí? El plexo braquial. A nivel torácico es más pequeño el agujero. Y a nivel lumbar es un poquito más grande. ¿Sí? Cuando uno ve la médula espinal, el segmento más ancho que uno ve es a nivel de la región cervical. Uno pensaría que es el lumbar. Pero el lumbar no es tan grande como el cervical, cuando uno ve la médula espinal como tal. Nuevamente la espina bífida, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Donde en su incisura va a estar lo que es el ligamento nucal y le da estabilidad a la zona cervical. Aquí tienen ustedes nuevamente el foramen transverso. ¿Sí? Las características del atlas y el axis. Recuerden que él tiene un proceso anterior en el cual está articulando la articulación atlantoaxial medial, que permite los movimientos de rotación, que ya habíamos hablado ahorita en una diapositiva anterior. Profe, Señora, yo tengo una duda. Entonces, ¿las vértebras cervicales son más, digámoslo así, más grandes que las vértebras lumbares? Así las vértebras lumbares tengan un cuerpo mayor. las vértebras lumbares son de gran tamaño. Su cuerpo vertebral, aquí no tenemos porque estos son para ver ese tema de cuello, pero si recuerdan las vértebras lumbares, no hay acá. Las vértebras lumbares tienen un cuerpo vertebral grandísimo. Vamos a ver si hay aquí. Este cuerpo vertebral en las vértebras lumbares es casi 3 veces el tamaño. ¿Sí? Son gigantescos. A medida que uno va descendiendo, el cuerpo vertebral va creciendo. Pero la luz de la médula espinal, por el del conducto medular, sí cambia de tamaño. Inicialmente a nivel cervical suele ser de mayor tamaño, ¿sí? Y va reduciendo su tamaño a medida que va descendiendo. Pues a nivel lumbar no suele ser tampoco muy grande, porque recuerden que a nivel lumbar casi no hay médula espinal, solo hasta el E2. Y en el E2 lo que hay es una punta de cono medular, que de pronto ya vieron en clase. ¿Ustedes ya han visto algo de neuro, chicos, o no? Chicos, Sí, profe, con Ayala. ¿sí? ¿Ya vieron médula espinal?
Sí, profe. Y ustedes han visto que la médula espinal en su parte más inferior hace esto, hace un conito, el cono medular. Entonces, a nivel lumbar, ya que es esto, no necesita un agujero de gran tamaño, pero a nivel cervical sí, porque cuando uno ve la médula espinal, él tiene unos enlosamientos y unos, es aquí muy difícil dibujar, pero él vuelve y se vuelve más delgadito, y a nivel cervical vuelve y es gordo, ¿sí? Pero a nivel cervical se ha visto que la médula espinal es de gran tamaño, porque el control motor es más fino en los miembros superiores y necesita una mayor cantidad de haces nerviosos. ¿Sí entienden la relación? ¿Sí? Recuerden, el cuerpo vertebral es chiquito a nivel cervical, pero el agujero vertebral sí es grande. Y a medida que vamos descendiendo, el agujero vertebral o espinal va volviéndose pequeño, mientras que el cuerpo se empieza a agrandar. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, sigamos acá, tenemos un sistema ligamentoso, que pues no es necesario que abarquemos mucho, que estos son cápsulas articulares, esto ni con medicina se ve mucho, esto se ve por ejemplo con los residentes que vienen aquí de anatomía, que hay residentes de ortopedia que vienen, porque ellos tienen que volver a repasar todo esto y profundizar en los conceptos anatómicos que pues no ven ni tampoco durante la estancia en medicina, ¿sí? Pero recuerden que la zona cervical es altamente fibrosa debido a que necesita contraponerse a los movimientos y a la presión que ejerce el cráneo. Recuerden que el cráneo tiene el peso de una bola de boliche, que suele ser alrededor de 3.5 kilos. Siempre es pesado, ¿no? Pesa lo de un bebé. La cabeza de nosotros pesa lo de un bebé. Entonces, necesita un sistema fibroso y ligamentoso que mantenga el soporte y estabilidad durante el movimiento. Y uno de esos es estos ligamentos, que ¿cómo se llama? Este lo deben conocer por su color. ¿Tiene color? El amarillo, profe. Exacto, amarillo o flavo. Les voy a explicar cómo se escribe flavo. Flavo quiere decir amarillo también. Pero es para que vean que siempre uno lo ve esta coloración, ¿no? Ligamento flavo amarillo. Por lo tanto, esto que uno ve acá pues son las láminas de la vértebra correspondiente. ¿Sí? ¿Bien? Mientras que este que tenemos acá es el interespinoso. Interespinoso. Que a nivel cervical es un más chiquito. Él crece más de tamaño, es cuando uno va bajando a nivel de las torácicas. ¿Listo? Mientras que estos son el transverso espinoso. Transverso espinoso. No es tan necesario que se lo aprendan, es simplemente para que vean cómo es la estructura a nivel del cuello. Y cómo la arteria vertebral, ¿sí? Inicialmente viene la subclavia, que es anterior. Se va hacia atrás para viajar por los forámenes vertebrales. Se va posterior. Y luego busca irse nuevamente anteriormente para entrar hacia la cavidad craneana. ¿Sí? Por eso tiene forma, ¿sí? Miren acá esta forma. No se ve muy bien, tiene esta forma así, chin, chin, como serpiente. Va zigzagueando. Y hacia que un sifón. Aquí suele haber compresiones. Y por eso en las películas que uno ve cómo desnucan a la gente, no solo rompería la médula espinal, sino también la arteria vertebral, llevando a lo que es pues muerte cerebral de la zona posterior del cerebro. Por eso uno no debe traquetearse la columna. Ustedes, yo he visto que se traquetean, bueno, no ustedes, sino a otros estudiantes. Si ustedes se llegan a traquetear, lo que choca es esto, con esta zona del cráneo. Y ustedes pueden llegar y romper la arteria o comprimirla, hematizarla, ¿sí? Y generar luego una patología, una neuralgia a nivel cerebral. Entonces, no hagan eso, ¿vale? Es para que vayan aprendiendo cosas de la vida también. Profe, o sea que hay, digamos, cuando hay un accidente y que hay daño de la arteria vertebral, o sea, cuando lo que nos explica hay muerte cerebral, que el paciente, digamos, ya, o sea, está vivo, pero digamos ya no vuelve, ya queda ya para todo el resto de Cuando su suele vida. ser ahí, la muerte cerebral lleva a la muerte.
¿Por qué? Porque ella irriga zonas que tienen que ver con los centros cardiomotores. Entonces su corazón deja de latir. ¿Sí? También llega a zonas que son importantes para el control del tono muscular y el tono muscular respiratorio. Usted también se ahoga. ¿Sí? Por eso los daños de la cerebral anterior suelen ser menos letales que de la carótida interna. Perdón. Por el otro lado viene la carótida interna. ¿Sí? Ya de pronto la han escuchado. Por este lado viene la vertebral. La carótida interna te irriga la parte anterior del cerebro, mientras que la vertebral te va a irrigar la parte posterior del cerebro y la médula espinal. Entonces, no se irriga la médula espinal en su parte superior, no se irriga el tallo cerebral, ni tampoco se irriga la parte posterior del encéfalo. Y es donde están los centros más primitivos del control de la vida. Entonces, como están los más primitivos, dejan de funcionar y por lo tanto la vida deja de ser viable. Mientras que la carótida interna irriga la porción anterior y el daño a ellas produce daños en zonas de raciocinio, algunas zonas límbicas, ¿sí? Zonas de la corteza lateral, pero usted puede quedar comatoso. Usted queda comatoso, pero aún puede seguir vivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten ¿cuál es de peor pronóstico? Acuérdense de la vertebral, ¿vale? Y lo que yo quería decirles es que no se hagan el traqueteo que se hace en el cuello, porque aquí está la apófisis mastoides y puede cercenar la arteria vertebral. Entonces no lo hagan, ¿vale? ¿Listo? ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Quién se acuerda? ¿Esto es anterior o posterior? Ese es el ligamento longitudinal posterior. Exacto, recuerda, mira, aquí está el agujero, por lo tanto esto es una cara posterior. Ligamento longitudinal posterior, acuérdense su función. ¿Qué era? ¿Cuál es la función? Evita la hiperflexión, profe. Ajá, entonces limita qué tanto puede llegar usted a flexionar. ¿Listo? Y aquí tenemos los ligamentos alares que tienen que ver con lo que es el atlas el axis. Esto no necesitan ver. Aquí los pueden ver. Son los ligamentos alares, ¿sí? Y este es el ligamento transverso del atlas. Ahora sí pasemos a lo que nos importa. Bueno, realmente lo que vimos también es tema de cuello. Ustedes tienen que conocer el componente óseo nuevamente y tienen que conocer luego el componente muscular, ¿vale? Lo primero es que esta zona está recubierta por un músculo cutáneo que no está acá, y es el músculo platisma. Sería este músculo que ustedes ven acá. Miren, esta fascia que ustedes ven acá es el platisma. El platisma es un músculo también conocido como músculo corrugador del cuello, porque ustedes han visto que con él pues uno tensiona lo que es el cuello. Él tiene la función de ayudar a deprimir la mandíbula, a llevarla hacia abajo. Ayuda durante el proceso de deglución a abrir lo que es la mandíbula llevándola hacia abajo. Y la lleva bastante debido al gran origen que tiene. Miren. Dicen que este es el origen, pero yo lo vería como una inserción. Lo que pasa es que las fibras musculares, cuando uno ve los vientres de las fibras musculares, se ven en mayor proporciones a este nivel. Pero la tracción lo está haciendo en relación a la clavícula, que es donde se está insertando. ¿Sí? Por lo tanto, yo diría más que esto es el origen y esto es la inserción, sino que los libros lo referencian como el origen, la parte superior, y la inserción, la parte inferior. Entonces, el movimiento es de aquí hacia acá. ¿Sí? De acá hacia acá. Y llevando lo que es la mandíbula hacia abajo o tensionando la región del cuello. El platisma, al retirarlo, nos permite ver una serie de músculos que se ven en unos compartimientos. Un compartimiento hacia adelante, esta es la cara anterior. Miren. Voy a colocar mejor otro color. Aquí. Este compartimiento que es un compartimiento anterior, ¿sí? Y este compartimiento que es un compartimiento lateral.
Por eso esto se denomina trígono anterior del cuello y este trígono lateral del cuello. De pronto el profesor Ayala se los habrá mencionado como trígono posterior. ¿Cómo se los mencionó, chicos? Como trígono, profe, posterior del cuello, si no estoy mal. ¿Cierto? Es que, ¿qué sucede? Normalmente algunos profesores solo enseñan 3 trígonos. Yo lo enseño como 6 trígonos. Ya van a ver cómo es esto. ¿Sí? Porque esa es la nomenclatura internacional, pero vamos a verlo como posterior, como ustedes lo vieron. Esto va a ser posterior, ¿vale? El trígono anterior, ¿sí?, que está acá, su límite es la línea media del dioides. Su límite es la línea media del dioides. Su límite posterior, este músculo, ¿cómo se llama este músculo? El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Su límite posterior, el esternocleidomastoideo. Su límite superior ya lo conocen, el borde de la mandíbula. Y su límite inferior va a ser la clavícula, que es este, un pedazo de la clavícula, y el esternón. Tienen que conocer todos esos límites, porque en teoría se los pueden preguntar y les digan falso o verdadero que los límites. Desde el trígono anterior, un poquito de la clavícula, pero especialmente el esternón, que es donde está aquí originándose el esternocleido, ¿sí?, y un borde superior, que es la mandíbula, acá, y este huesecillo de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama este hueso de acá? ¿Alguien sabe cómo se llama ese hueso de ahí? El hueso temporal. ¿Vieron? Este es el hueso temporal. Aquí está el mastoides. Entonces, nuevamente, de superior, el borde de la mandíbula. El hueso temporal, ¿no? Inferior, el esternón. Vamos a decir que es solo el esternón. Posterior, el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y anterior lo limita una línea imaginaria del hueso hioides. ¿Sí les queda claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Mientras que el trígono posterior está limitado de manera anterior por el esternocleidomastoideo. De manera posterior, ¿cómo se llama este músculo? Profesor, disculpe. Señor, ¿Podría explicar otra vez el trígono anterior? el trígono anterior, Sí, señor. Los límites. arriba, con el borde de la mandíbula. También con el hueso temporal. Recuerden que el hueso del oído es formado por el hueso temporal. ¿Sí? Posterior, el esternocleidomastoideo. Aquí llega el choque del esternocleido y deja este espacio. Inferior con el esternón y una línea imaginaria en el medio del hueso hioides. O sea, el hueso hioides, imaginen partirlo a la mitad y una línea que cae hacia el esternón. Porque tenemos que ir de una zona que es derecha y una zona que es izquierda. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y este Sí, señor. Gracias. mismo hacia arriba, hacia el mentón, para diferenciar qué es supra y qué es infra. Recuerden que los músculos infra y suprayoideos son de la zona del trígono anterior. Vaya, mira así, me asustaste. Sí. Estos son de la zona del trígono anterior. Los supra e intrayoideos son del trígono anterior, no del trígono posterior, ¿vale? Solo hay un musculito que se ve por ahí ahorita, que es el homoioideo. Ya les digo cuál es. ¿Listo? Ahora el trígono posterior, los límites. Anterior con el esternocleidomastoideo. Posterior con este músculo que le estaba preguntando, ¿cuál es? ¿El trapecio? El trapecio. Específicamente, ¿qué fibras del trapecio? Las fibras superiores. Las superiores, ojo con eso. No son las transversas, son las superiores. ¿Listo?
Por eso las superiores también tienen la capacidad de elevar la clavícula y actuar como un músculo inspirador accesorio. Pero hay que generar mucha fuerza. A veces uno lo hace inconscientemente, cuando uno está acostado. En la parte superior, con el hueso occipital, ¿oyeron? Y en la parte inferior con la clavícula, el borde superior de la clavícula. Entonces, nuevamente el trígono posterior. Anterior con el esternocleidomastoideo. Posterior con las fibras superiores del trapecio. Superior con el hueso occipital. E inferior con el borde superior de la clavícula. Para obtener lo que es el trígono posterior. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Eso es lo importante. Que vayamos avanzando. Miren aquí el platismo. ¿Sí lo ven ahí? Es un músculo cutáneo. ¿Por qué es un músculo cutáneo? Porque uno lo ve original, es que no tiene como tal un origen de inserción como yo les decía. Uno puede tomar de punto de apoyo la clavícula o tomar de punto de apoyo la mandíbula. Generalmente nosotros tomamos de punto de apoyo la clavícula para bajar la mandíbula, ¿sí? Pero cuando uno tensa, cuando está enojado, tensa es en el sentido contrario y tiende a elevar esto. ¿Sí? También durante el proceso de inspiración accesoria, uno cierra la boca, aprieta los dientes y empieza a forzar de que la clavícula se vea forzada por el platisma para elevarse. ¿Listo? Hablemos de los trígonos. ¿Qué encontramos? Primero hablemos del trígono posterior, que las estructuras son un poquito más fáciles de diferenciar. ¿Vale? Encontramos músculos como cuáles. Este primero que ven acá, que viene desde acá. ¿Por qué lo señalo en dos lugares? Porque este músculo es el que se conoce como homoioideo. ¿Sí lo han escuchado, cierto? ¿Por qué se llama homoioideo? ¿De dónde va y de dónde viene y a dónde va? ¿Dónde se origina el homoioideo? Chicos, ¿alguien? El nombre lo dice. ¿Dónde se origina? ¿Quién me dice? En la escápula. En la escápula. ¿Alguien sabe específicamente en qué parte de la escápula? ¿O no? ¿O se los cuento yo? Se origina en la escotadura de la escápula. Acuérdense de la escotadura de la escápula. Esa escotadura que hay entre el acromión, ¿sí?, y el coracoides. Ahí han visto una escotadura. Él se origina en la escotadura de la escápula. Y se llama homoioideo, porque ¿dónde se va a insertar? ¿En el hueso ioides? Sí, señora. ¿Alguien sabe específicamente en qué parte del hueso ioides o no? ¿No? Recuerden, el hueso ioides tiene cuernos y tiene escotaduras. ¿Sí? No más que escotaduras, tiene lo que son unos valles, unos superiores y unos inferiores. Él va hacia el valle inferior, ¿sí?, o escotadura inferior. Son unas escotaduras chiquiticas, ¿sí?, que están en el reborde inferior. Es para que ustedes revisen el hueso ioides y miren cómo se diferencian esas partes del hueso ioides. Homoioideo. La función del homoioideo, si viene desde la escápula y se va hacia la línea media, ¿qué creen que hace? ¿Ustedes qué creen que hace? ¿Alguien sabe? O les muestro. Primero está ¿Es como una rotación medial o algo así? Sí, ayuda a la rotación lateral, porque tú tienes el origen por acá, adentro, ¿sí? Y te está moviendo este segmento hacia acá. Entonces hace que tu cabeza gire hacia afuera, ¿cierto? Rotación lateral. Y a su vez hace que este hueso, que es el ioides, se desplace y lo abre un poco, ¿sí? Por eso él actúa durante la inspiración, ayuda a que la laringe permita el paso de aire. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden ahí, chicos? Sí, profe.
sea, rota hacia afuera y ayuda a que el hioide se abra un poco. Hace eso como es como una herradura, imagínense tirando bueno, no una herradura porque la herradura no se mueve mucho, un hueso de pollo esos que son como en un. Imagínense tirando una de las paticas de ese hueso de pollo hacia un lado. Entonces eso facilita que en la laringe el aire pase más fácilmente. ¿Listo? Homoioideo. Por acá tendremos detrás del homoideo este músculo, que son músculos del cuello. Y es un músculo que se relaciona con el plexo braquial, que son 3 músculos. ¿Se acuerdan de los músculos que se relacionan con el plexo braquial? Creo que no. ¿El escaleno? Los escalenos. El anterior, que es este que está por delante del plexo, esto es parte del plexo, ¿sí? Este es el tronco superior. Entonces, aquí tenemos el escaleno anterior, ¿sí? Ahí no puedo dejarla. Aquí el escaleno medio y aquí el escaleno posterior. Solo en el trígono posterior uno puede ver los 3 escalenos. El posterior es el que más tiende a esconderse, pero cuando uno lo ve en el trígono posterior, se ve bien lateral y se ve y se diferencia muy bien. Anterior por delante del plexo, medio por detrás del plexo y posterior ya pues un poco más lateral. Acuérdense del origen de los escalenos. ¿Alguien se acuerda dónde se originan? ¿Alguien se acuerda dónde se originan? En las apófisis transversas de los segmentos cervicales. El posterior en medio entre C2 a C4, mientras que el anterior entre C5 a C7. El medio y el anterior se insertan en la primera costilla, mientras que el posterior se inserta en la segunda costilla. Esos 3 tienen que ver con la flexión del cuello. Acuérdense de eso. Si actúan estos, independientemente ellos flexionan el cuello, no la cabeza, el cuello, porque ellos se originan ese nivel del cuello. ¿Sí? Ellos se originan ese nivel del cuello. Los 3 hacen sinergia y ayudan a que el cuello se incline. ¿Sí? Y estos son inervados por ramas directas de los segmentos de C5 a C8. ¿Vale? Acuérdense de los escalenos, tengan mucho cuidado. Acuérdense que aquí yo veo el plexo y tengo que tener 3 musculitos, pero no este que va en diagonal, sino que están en la misma dirección del plexo, los escalenos. Y hay un músculo atrás. ¿Sí ven ese músculo de acá atrás? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien sabe qué músculo es? ¿Profe, ese no es el elevador? Señora, ese es el elevador. ¿De quién? ¿Elevador de qué? De la escápula. La escápula. Sí, digan eso porque a veces uno se confunde y como ve que se dirige el hombro, lo llama elevador del hombro. No. Eleva la escápula, no el hombro. ¿Sí? Su función, elevar la escápula, así de simple. ¿Y quién la inerva? ¿Quién la inerva? ¿Qué nervio la inerva? A ver si se acuerdan. ¿Nervio qué? Dorsal de la escápula, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Inerva elevador y a los romboideos por detrás. Entonces uno vuelve a repasar estas estructuras porque en la cara anterior se empiezan a ver y en la cara lateral. Y hay que volver a repasar quiénes lo están inervando. ¿Listo? ¿Quién inerva al esternocleido? ¿Quién lo inerva? Vamos a ver si se ve por acá. No. ¿Profe, el facial? No. No. ¿Quién lo inerva? Lo inerva. No, este no es. Así es. Mírenlo acá. ¿Ven este nervio?
Este nervio, miren, ¿a dónde se está dirigiendo? ¿Qué músculo es este? El trapecio. Trapecio, ¿cierto? ¿Y quién inerva el trapecio? El accesorio. Recuerden que no solo es decir el accesorio, porque es que el accesorio hay dos. Recuerden La que rama espinal del nervio. espinal del nervio accesorio, que es la siempre completa, porque la rama craneal viaja por otro lado y va para otros componentes. ¿Sí? En este caso, recuerden que es la rama, ¿sí?, espinal del accesorio. Y ven que esa misma rama le está dando inervación a este músculo. ¿Qué músculo es este? Ahí se ve, miren. El esternocleidomastoideo. Exacto. Entonces, el mismo accesorio, la rama espinal, también está inervando al esternocleidomastoideo. Por eso las lesiones del accesorio tienen varios niveles. Si yo lo dañara desde su origen, que sería por acá arribita, el compromiso sería tanto en la rotación lateral como en la flexión del cuello, ¿sí? Y adicional con los movimientos que hace el trapecio, que son la retracción, ¿sí?, la elevación y la depresión de la escápula. Entonces sucede que presenta escápula alada y cabeza extendida. Así como lo ven ustedes acá, él estaría en esta posición. Así en la cabeza elevada, uno quedaría en esa posición. Precisamente en Néter o en la sobota, cuando cortan un músculo, tratan de colocar la cabeza en la posición de cómo quedaría si se rompiera el músculo. Y aquí lo está haciendo. Aquí tenemos entonces el mismo esternocleidomastoideo, que tiene dos vientres. Yo los conozco como 4, ustedes lo vieron como 2. Un vientre external. Y uno chiquito, que es el vientre clavicular. ¿Sí los ven ahí los dos? Miren aquí uno y aquí el otro. ¿Listo? Miren aquí ¿cómo se llamaba este? Homoyoideo. Homoyoideo. Recuerden una cosita. Tiene un vientre superior y un vientre posterior. Uno tiene que decir vientre, ¿sí?, superior del homoyoideo y vientre inferior del homoyoideo. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vamos bien. Pero lo importante es que aprendan todas estas cositas. Acuérdense una vez, ya que hablamos del homoyoideo, ¿quién lo inerva? El hipogástrico. Acuérdense de ese nervio, el hipogástrico. Ya lo han escuchado en los pares craneales de pronto. ¿Sí han escuchado de los pares craneales? Sí, profe. Entonces, este lo hace el hipogástrico, que es el 12º. ¿Listo? Volvamos por acá. A este. ¿Listo? Entonces, con eso hemos visto parte de las estructuras del trígono posterior. Lo otro que vería son estructuras un poco más internas, estructuras vasculares que se ven aquí. Una, esta arteria que se va hacia atrás. Esta es la arteria, le borro aquí, la arteria dorsal de la escápula. Ella viene desde la subclavia y va a irrigar la zona posterior del cuello. Entre esos el elevador, un poco del trapecio, ¿sí?, y algunas estructuras adyacentes. Por aquí estaría viajando la subclavia. Recuerden que lo que observamos del plexo braquial es el tronco superior, ¿sí?, y luego el fascículo lateral. El posterior muy poco se ve. ¿Listo? Y vamos a ver también no solo eso, sino estas estructuras nerviosas que están viendo aquí. ¿Alguien las conoce? ¿O no? ¿Estos son los ramos? Pero, ¿se han escuchado de plexo cervical? ¿Sí se los mencionaron en clase? No, no, señor.
Toca que aquí se lo voy a mencionar porque esto tienen que conocerlo. La inervación del cuello sensitiva es dada por el plexo cervical. ¿Sí? El plexo cervical son ramas que van a veces desde C2, ¿sí? Hasta C4. Son 3 segmentos, suelen ser 3 segmentos, de C2 a C4. Cuando hay aporte de C5 es porque ya viene la rama del frénico. El plexo cervical es quien está formando el frénico. Pero a este nivel, estos son sensitivos. Y este que ustedes ven aquí, ¿sí? Es el nervio transverso del cuello. ¿Sí? O transverso cervical lo llaman. Transverso cervical. Se reconoce mucho porque hace esto. Le da la vuelta al esternocleidomastoideo y se va por toda la mitad de manera transversa. Aquí como está un poco flexionado, ¿sí? Se fue hacia acá. ¿Vale? Vamos a ver si se ve mejor por acá. Aquí creo que lo veo ahorita. Miren, aquí se ve un poco mejor. Mírenlo acá. ¿Sí? El transverso del cuello. Por acá están las ramas supraclaviculares. La rama acromial. ¿Sí? Y la rama occipital. Son 4 ramitas que hay. La transversa, la clavicular, la acromial, ¿sí? Y la occipital. Porque el cuero cabelludo por la parte posterior tiene que ser inervado sensitivamente por alguien. Y lo hacen las ramas específicamente de C2 y C3. Ya sabemos que el plexo cervical se forma de C2 a C4, pero específicamente no le dicen, ¿sí? Rama occipital mayor. Y aquí uno tiene lo que es esa ramita de plexo cervical. El frénico casi no se está viendo. ¿Cómo lo reconoce uno? Vamos a ver si se ve por acá. Profe, o sea que C1 no hace parte del plexo cervical. No, señora. C1 no. C1 tiene una colateral directa para algunos músculos, pero no hace parte del plexo cervical. ¿Sí? S2, C3 y C4. Aquí tengo un mensaje por acá. Tengo 20 mensajes. Bueno, morfofisiología WIS. No sé. Bueno, sigamos. ¿Ven este nerviecito que va descendiendo acá? Mire, esto es el plexo cervical. Este y este. ¿Sí ven que viene? De C2, C3 y C4. ¿Sí? Y ven que aquí sale esta rama que desciende y pasa adelante del escaleno anterior. Esa es la forma más fácil de reconocer a ese nervio que es el frénico. Yo ver que tengo el músculo escaleno anterior y que hay un nervio pasando por encima de él y descendiendo. Recuerden que este tiene rama. Vamos a borrar un poquito aquí para ver si se ve. Miren la cara. ¿Sí ven aquí esta rama? La rama de C5. La rama de C4. ¿Sí? Y la rama de C3. C2 no le da aporte. Por eso dicen que el frénico es rama de C3, C4 y C5. O sea, tiene un aporte del plexo braquial y del plexo cervical. ¿Sí les queda claro ahí? Sí, chicos. Sí, señor. Y si yo les preguntara cuál es la función, ¿ustedes qué dirían? La función, pero, o sea, ¿de qué, profe? Por eso, de lo señalado, mira, esta línea larga que yo saqué, fuera y les preguntaran función, ¿ustedes qué dirían? ¿Como rotación? No, mira lo que está señalando. Está señalando el nervio. ¿Sí ves que está señalando el nervio? Ya. Entonces, si uno les dice función, pues recuerden, inervar motoramente, porque este es motor, al músculo diafragma. Y en vez de decir función dijera lesión. Lesión sería decir incapacidad de la inspiración. ¿Sí les queda claro?
Continuemos entonces. Profe, o sea, digamos, cuando ustedes nos pregunten también tenemos que saber, o sea, digamos, cómo se explica la función del nervio. O sea, por eso yo me equivoqué, pensaba que no solo del músculo, sino las que cumplen también los De un nervios. nervio, de un músculo, de un ligamento, tienen que conocer eso, o de una arteria. Si yo les dijera función de esta arteria, que es la dorsal de la escápula, ¿sí? Pues irrigar el músculo elevador de la escápula, con eso es suficiente. Pero una arteria tiene su función, que es irrigar alguna estructura. Una vena también, que ya no es irrigar, sino drenar. Todo tiene su función. La función no es solo de los músculos, es de todas las estructuras anatómicas, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso. Otra cosa es que yo les dijera, origen. Si es un músculo, pues son orígenes, ya sea muscular o óseo, depende de dónde yo estoy preguntando. Si es cara, ya saben que hay orígenes musculares. Pero si uno les dice un nervio, y les dijera su origen es, cuando vamos pares canales vamos a ver eso, orígenes reales y orígenes aparentes. Entonces, para que no crean que el término solo corresponde a un tipo de estructura, corresponde a todas las estructuras anatómicas. ¿Listo? Chicos, otra cosita también, aparte de lo que dice el profe Oscar, también se les preguntan la lesión tanto del músculo o del nervio, en este caso, digamos, de los nervios del plexo que hemos visto, del nervio facial que ya vimos. Siempre yendo a preguntar y a mirar cuál sería la respuesta, ustedes tienen que analizar entonces si, por ejemplo, el profesor Oscar les mencionó el signo de la escápula alada. Entonces nosotros podríamos preguntar la lesión de ese nervio, ¿qué patología causaría o qué incapacidad a nivel muscular causaría? Por eso es que ustedes tienen que relacionarlo todo, tanto de inervación, irrigación y músculo, porque así preguntamos nosotros, no solamente la estructura, la función y la inervación, sino que si hay una lesión en ese nervio, ¿con qué lo asociaría? Recuerden que ustedes tienen que asociar lo que ven en teoría con las estructuras que verían en la práctica. Siempre es así, siempre tienen que asociarlo porque se pregunta, chicos. No se les hace una pregunta supremamente específica, pero tienen que conocer los conceptos básicos de la estructura, quién lo inerva, ¿sí? Qué función hace, si yo lo lesiono, por qué sucedió o qué sucede, ¿sí? Etc. ¿Listo? Sigamos para avanzar. Entonces, con eso hemos terminado lo que es el trígono posterior. Algo para como complementar, porque ustedes solo lo vieron como trígono posterior, es que esta zona se divide en dos trígonos. ¿Sí ven ahí? Miren, acá hay un triángulo, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí lo alcanzan a ver? O el color es muy feo. Sí se alcanza a ver, profe. Ah, con verde. Creo que lo mismo, que está un poco oscura tiene mucha sombra de imagen. Pero sí que hay dos trígonos. Por eso en algunos libros se encuentran que esto se llama el trígono, ¿sí? Supraclavicular, o sea, arriba de la clavícula. Supraclavicular. ¿Listo? A este trígono suprahomoioideo, porque está arriba del homoioideo, ¿sí? Y lo llaman trígono suprahomoioideo posterior, porque acá hay otro. Hacia adelante el esternocleido hay otro. Entonces, es de pronto por si ven ustedes que encuentran que hay más de un trígono, es precisamente porque otros músculos como el homoioideo limitan las zonas y ven que hay trígonos formados ahí. Se ve muy bien, se ve un vértice y se ven los tres lados. ¿Sí? Entonces, es por eso. Que les digan, el trígono que está arriba del vientre posterior del homoioideo es cierto o falso. O sea, digamos en teoría, aquí no somos tan directos con esa pregunta. Pero es cierto o falso, ¿sí? De que a ese nivel encuentro la arteria subclavia, falso, ¿sí? Porque él se encuentra en el trígono que está abajo, que está arriba de la clavícula. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Pero en caso de que fueran muy específicos, aunque no sé, no creo que les pregunten así. Hablemos del trígono anterior ahora. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre surco y cisura?
Pero eso es el cerebro. Cuando pasemos al sistema nervioso vemos eso. ¿Sí? Aquí no, Listo, profe. aquí no vemos esos términos casi. Se ve, por ejemplo, a nivel de algunos huesos, se ve eso y se ven como surcos. Pero en cerebro hay una diferencia entre surco y cisura. Allá sí hay una gran diferencia. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a ver el trígono anterior ahora. Entonces, por aquí tenía otra imagen. El trígono anterior, limitado por el esternocleidomastoideo mastoideo, contiene lo que son los músculos supraioideos que están arriba en este trígono supraioideo, ¿sí? Y en este trígono inferior que es el trígono infraioideo. Por eso hay otros trígonos, como yo les decía. Vamos a ver si se ve mejor acá. Esta zona se especializa porque estos músculos tienen que ver con, primero, los infraioideos con el proceso del paso de aire. No lo llamemos como de la respiración, sino del paso de aire. ¿Sí? ¿Por qué no de la respiración? Porque es que la respiración es un proceso de expansión de los pulmones. Aquí simplemente es qué tanto se mueven ellos y para dónde, para ver cómo mueven el hueso hioides. Si lo cierra o lo abre. ¿Vale? Entonces, su función tiene que ver con el paso del aire. Mientras que los suprayoideos también tienen que ver con el paso de aire, pero también tienen que ver con la deglución. ¿Qué es deglutir, chicos? ¿Qué es deglutir? ¿Alguien sabe? Deglutir. ¿Pasar comida? Pasar comida, exacto. Entonces uno tiene suprayoideos que tienen que ver con el paso de aire, el movimiento de hioides y la deglución, mientras que los infrayoideos solo tienen que ver con el paso del aire. ¿Vale? De una vez para que les quede como información. Vamos a ver aquí si puedo borrar. Todos los de la parte inferior, estos son inervados por el hipogástrico, ¿oyeron? Todos estos son inervados por el hipogástrico. O los de compartimiento más externo, cuando veamos laringe, es otro cuento. Y los de compartimiento superior, aquí, son inervados por el trigemio. Ya hablaremos cuáles son específicamente, porque es que hay otros más profundos y de pronto se me confunde. Entonces, hablemos primero de los de compartimiento superior. De manera más externa está este musculito, que se ve como con un tendón blanco. ¿Sí lo ven acá? Vamos a señalarlo mejor. Vamos a colocarla acá y ver cómo es su trayecto. Son dos, uno acá y dos vientres. Por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? El músculo digástrico. Digástrico, exacto. Tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior. El vientre anterior, perdón, se está originando aquí en la fosa del digástrico. Es una fosita en la parte interna del mentón. Y se inserta entre el cuerno anterior del hioides. Entonces, él se origina acá, origen, y acá se inserta. El vientre posterior viene desde el mastoides, desde la parte posterior del mastoides. No solo es esto, sino se viene hacia atrás. Entonces, por acá estaría internamente metido, su origen. Y se inserta en el mismo cuerno del otro, solo que allá forman unas fibrosas. ¿Sí? Aquí forman unas fibrosas. Por eso tienen un largo tendón. Vamos a quitar porque borra mucho. Aquí pueden ver el tendón.
del vientre posterior y aquí el tendón del vientre anterior. ¿Listo? Entonces, aquí forman una unión, un rapé. ¿Sí? Y se insertan fuertemente. Estos dos digástricos, hablemos de su inervación ahora. El vientre anterior, ¿alguien sabe quién lo inerva? ¿Alguien sabe quién lo inerva? ¿Quién inerva el vientre anterior, chicos? ¿Alguien lo sabe o no? Si no, se los cuento yo. Creo que no. El vientre anterior es inervado por una rama del trigémino. ¿Cómo se llama la rama del trigémino que está a este nivel? ¿B1, B2 o B3? ¿Cuál es? Chicos, esa sí ya tienen que conocerla. B3. B3. B3, acuérdense que es sensitiva y motora. Y es motora para acá, para los músculos de la masticación, y motora para otros músculos adicionales. Entre esos, el vientre anterior del digástrico. La rama motora de B3, no olviden decir completo, la rama motora de B3. También conocido a este nivel como nervio miloioideo. Ya cuando pasa por acá el conducto mentoniano y sale, se llama nervio miloioideo. Y se llama nervio miloioideo precisamente porque va a este otro músculo. Primero va a ese músculo realmente. Este músculo que ven acá. Ay, qué pena, me pasó un poquito. Este triángulo que ven acá. Por eso este es otro trígono, no se les voy a explicar ni nada para que no se enreden. Pero este es el músculo miloioideo, donde llega el nervio miloioideo. Y luego da ramitas al vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Pero el vientre posterior no es inervado por el mismo nervio, es inervado por un nervio que sale entre la apófisis mastoide y el estiloides. ¿Alguien se acuerda qué nervio emergía por acá? Que fue tema de lo ¿El nervio facial? El nervio facial, exacto. Por aquí sale la rama estilomastoidea, que ella va a sacar 3 ramitas, entre esas el facial. Pero va a sacar una ramita que es la ramita digástrica. Y esa ramita inerva directamente aquí al vientre posterior del digástrico. Entonces, por delante, el trigémino. Con la rama B3, que aquí se llama miloioideo. Y el vientre posterior con el nervio facial. ¿Sí les queda claro? Sí, chicos. Sí, señor. Tengan cuidado con eso, porque como el nervio está por el mismo lado, uno se confunde. ¿Listo? Y hay un musculito que a uno lo confunde a veces y uno piensa que es el digástrico. En anfiteatro yo ya he aprendido a sacarlo, porque era difícil uno diseccionarlo, pero ya se me ha facilitado diseccionarlo y encontrarlo. Este que viene del proceso estiloides, si lo ven ahí, y va hacia el hueso ioides, ¿cómo se llama? El estiloideo. Exacto, por eso no hay pierden los nombres. Los nombres tienen que ver a veces con su origen y su inserción, o la característica de ese músculo, como el digástrico. Se llama digástrico porque se ven 2 vientres, pero este es facilito porque viene desde el estiloides hasta el hueso ioides. Y el estiloideo, hay mucha controversia en cuanto a su inervación. ¿Por qué? Algunos dicen que lo inerva el facial y otros dicen que lo inerva el hipogástrico. Yo he visto que lo inervan los dos, la verdad. Por aquí el hipogástrico en la parte inferior lo está inervando y por la parte superior está inervándolo el facial. Entonces recibe un aporte motor de los dos, aunque eso está en discusión todavía hoy en día. ¿Sí? Pero recuerden que no son ramas anteriores, sino ramas posteriores que están llegando a ese músculo, que son o el facial o el hipogástrico. No tiene nada que ver con el trigémino. ¿Listo?
Pregunta. Si yo les colocara una pregunta aquí y se les preguntara, ¿su inervación autonómica la da? ¿Ustedes saben quién la da? Primero, ¿qué estructura es esta? Esa es la glándula, profe, ¿Cómo se llama esa glándula? la submandibular. Exacto. Glándula submandibular. Para que secrete necesita acción simpática o parasimpática. Ya vieron de haber visto un poco de eso. Una glándula se activa por acción simpática o acción parasimpática. ¿Cuál de las dos? ¿Parasimpática? Parasimpática. Recuerden, las glándulas en nuestro organismo se activan por la actividad parasimpática. En otros seres vivos es diferente. Nosotros sí es parasimpática. Listo, para. Y uno le pueden preguntar, su división parasimpática es un aporte de pronto no lo conocen, es de facial, ¿oyeron? Del núcleo salivatorio superior. ¿Sí lo habían escuchado ese? Núcleo salivatorio superior. O de pronto el tallo, ¿ya vieron, no? ¿No han visto anatomía interna de tallo o sí? Sí, profe, ya. Entonces, ese es el núcleo salivatorio superior. Está entre la protuberancia del bulbo raquídeo en la parte posterior. Y está muy cerca del núcleo del facial. Entonces, la acción parasimpática es dada por el núcleo salivatorio superior que le da la actividad autonómica a la glándula submandibular. Y no solo a la submandibular, también a la lingual, a la sublingual, y no se la da, o sea, no le da a todas las glándulas excepto a una. ¿A cuál? A la parótida. La parótida se lo da ese glosofaringio, ¿oyeron? ¿Sí les queda claro eso? Recuerden. No, profe, no entendí la parte de la glándula parótida, lo último. Ustedes vieron cara, ¿sí? Y van a ver boca y otras estructuras. Es que no tengo aquí una completa, miren. Por acá está un poco de la parótida, no, es una submandibular. Es que no tengo aquí la parótida. Ah, miren aquí, la parótida, ¿sí? La submandibular. Hacia adentro estaría la lingual y la sublingual. No se preocupen si no se ve. Es lo siguiente. Son 4 glándulas. Pero solo una de ellas no es inervada por el facial. La parótida es inervada por el glosofaringio, ¿vieron? Por su división autonómica. Profe, tengo una pregunta. ¿La glándula parótida no es inervada por los nervios auriculotemporal y por el nervio aurículo mayor? No, eso es sensitivo a este nivel. Ya eso es sensitivo. Estamos hablando. Recuerda que la glándula lo que importa es aprender la división que hace que se secrete. ¿Sí? Si a mí me preguntan una glándula y te dicen su división nerviosa es dada por, siempre la importancia de una glándula es su división autonómica. En este caso, la división autonómica dada por el glosofaringio. ¿Sí me entiendes? Esa es la inervación. En cambio, la otra que tú mencionas es la rama sensitiva de la zona. Y ya es otra cuestión. ¿Sí? Pero es para que recuerden, son 4 las glándulas que tenemos que secretan saliva. 3 de esas son inervadas por el facial, por el núcleo salivatorio superior, y una sola por el glosofaringio, por el núcleo ambiguo. ¿Sí? El núcleo que la controla es el núcleo ambiguo. Tienen que estudiar un poco de anatomía de tallo para esas cosas. Sigamos acá. Trígono anterior. Entonces miren aquí nuevamente. Digástrico con su vientre anterior y su vientre posterior. Estiloioideo. Y aquí el miloioideo. Recuerden que estos dos, inervados por el trigémino B3, por el miloioideo. Estos, la discusión. Este se fijó que el facial.
Pero está la discusión de si es el hipogástrico o si es el facial. ¿Vale? Bien. Sigamos acá. Vamos a tener ahora los músculos infraoideos. Antes de seguir, una cosita. Hay unas fascias que están envolviendo la zona del cuello. Las vemos en esta imagen. ¿Sí? Unas fascias que son externas, que es la fascia, ¿sí? Bien. Esta es la fascia externa del cuello. Fascia. Este es fascia. Fascia externa del cuello. ¿Listo? Luego hay una fascia laríngea. Laríngea. Aquí tenemos esta estructura. ¿Quién sabe qué estructura es esta? Si esto es la laringe, ¿saben qué estructura es esto? ¿O no? Esa es la porción visceral de... No, esta es la glándula. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la glándula que está alrededor de la laringe? La tiroides. ¿La tiroides? Sí, la tiroides. Esta es la fascia laríngea, el azul. ¿Sí? Y por aquí hay una fascia bien interna que envuelve la musculatura cervical. Y esa es la fascia cervical, ¿sí? O fascia interna del cuello. Algunos le llaman fascia interna del cuello, yo la llamo fascia cervical. Es para que sepan que hay un sistema de fascias que están envolviendo esa zona del cuello para proteger por paquetes. Y es lo que nosotros vemos en esta imagen, ¿sí? La fascia externa del cuello, que ellas siguen dos realmente, ¿sí? Ellas siguen dos, una acá y otra. Entonces, cuando uno retira esas fascias que están debajo del platismo, uno encuentra los músculos infraoideos. ¿Cuáles son esos? El primero, de los más externos, este de acá. Si viene del dioides al esternón, perdón, del esternón al dioides, se llama esternodioideo. Este de acá es el esternodioideo. ¿Sí? Esternodioideo. ¿Cómo se llamaba este que está al lado de este? ¿Alguien se acuerda? El homoioideo. Exacto. Entonces, los dos más externos son el esternodioideo, ¿sí? Que viene del esternón, realmente viene por acá, detrás del esternocleidomastoideo, y sube, ¿sí? Hasta la escotadura inferior del hueso dioides. Esta es la escotadura. Acá hay una escotadura y acá hay otra. Mientras que el homoioideo pues, está un poquito más lateral. Y son entonces dos los superficiales. Luego de ellos hay otro por debajo. Vamos a verlo aquí y buscamos otra imagen donde sea mejor. Este que se ve acá es más largo, por cierto. Ese músculo es más largo. Él viene desde el esternón y se va hacia este cartílago que vemos acá, que es el cartílago tiroides. Él se viene por acá y se va detrás del esternodioideo, se pega al esternodioideo también y llega hasta la lámina inferior del cartílago tiroides. Entonces, si viene del esternón hasta el cartílago tiroides, ¿cómo se llamará? Esternotiroideo. Exacto, esternodioideo. Lo que pasa es que este tipo de imágenes no nos deja ver bien por planos. Uno los tiene, por ejemplo, acá. El más medial, ¿cuál era el más medial? Si yo les dijera este, ¿cuál sería? ¿Cuál era el más medial? Mírenlo acá, este. El esternodioideo. El más medial, el esternodioideo. ¿Sí? ¿Listo? Un poquito más lateral.
el externo, perdón, el homoioideo. Y luego otro por acá, que se pega al cartílago tiroides, que es el externo tiroideo. Si yo les preguntara estas estructuras, ¿qué serían? ¿Alguien sabe qué son las estructuras? Chicos, esas tienen de conocerlas. ¿Qué estructuras son esas? Cuéntenme. La carótida, la vaina. La carótida y qué más. Ahí hay tres cosas. Profe, ¿cuál La es el que vena yugular interna, La yugular interna y qué más. Falta una cosa. el nervio vago. El nervio vago, que es también parte del paquete del cuello. Se los muestro aquí porque tocan este tipo de estructuras. ¿Sí? Uno cuando está en CAD lo puede sacar, lo puede meter, sí, se ve re bien, pero acá nos toca con dibujos y solo muestran así. Entonces, lo que se ve atrás, entre los dos, es el nervio vago. ¿Cuál sería la carótida? Ay, perdón. ¿Esta o esta? ¿Cuál sería la carótida? grandecita, profe? ¿Cuál sería la carótida? ¿Esta? Esa no, no, la otra. No, esta es la carótida. Esta es la yugular, ¿vieron? Esta es la yugular. La carótida se pega mucho, muy cerca de la columna vertebral, ¿sí? Y es precisamente que está bastante interna que gracias a eso también se protege. Porque si estuviera más externa frente al traumatismo externo, pues se desangraría uno más fácil. En cambio, hacia la yugular, pues uno se desangra, pero es un poco más lento, ya que depende de la perfusión, ¿sí? Y no del pulso sanguíneo. Entonces, internamente, la carótida. ¿Sí ven el cursor, cierto? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí. La carótida interna acá. Entonces se relaciona aquí con la glándula tiroides. Y más externamente, la yugular. Y entre las dos está el vago. Esa característica es muy especial. El vago pasa entre las dos precisamente para protegerse. Actúan como unos cojines. Y es porque el vago controla el corazón, las vísceras, el tubo digestivo, ¿sí? Lo relaja, mantiene el estado anabólico del cuerpo, el sistema inmune, etc. Tiene una gran importancia el vago. Muchos no le dan la importancia, yo sí, porque en eso es a lo que me dedico. Entonces, gracias a estos cojinetes se tiene protección. ¿Vale? Entonces, carótida interna, yugular interna. ¿Listo? Sigamos acá. ¿Ven cómo la yugular interna está más hacia afuera? Vamos a ver aquí, vamos a ver dónde se ve, miren acá. Yugular interna, el azul. El amarillito que está pasando entre el rojo y el azul, que está descendiendo, el vago. Y el rojo es la carótida interna. Por eso a este trígono, algunos le llaman el trígono carotídeo. Y hace referencia al paquete neurovascular. Si les colocaran así, miren chicos. Así. Es porque yo estoy envolviendo las tres estructuras. Y a eso se le conoce como paquete neurovascular del cuello. Aquí nuevamente, miren este músculo, ¿cuál era? ¿Cuál músculo es ese? El externo ioideo, ¿cierto? Mientras que este es el externo tiroideo. Aquí él terminaría, aquí está mal dibujado. Vean, está mal dibujado. Porque uno ve este y luego el otro músculo que se continúa. Vamos a ver si se ve mejor. No se ve bien. No lo veo bien. No lo veo bien. Quisiera mostrárselos para que lo vean bien diferenciado. Aquí nuevamente, ¿sí? El externo tiroideo y aquí detrás de él el externo tiroideo. Recuerden que estos músculos son inervados por el hipogastrio. Mírenlo acá, el hipogastrio.
está bajando. Él baja por la carótida interna, desciende y luego se pega hacia los músculos. Hablemos de lo que se ve más internamente. Internamente vemos este musculito, miren. Ese músculo viene desde el cartílago tiroides hacia el hueso ioides. Se llama tiroioideo. Tiroioideo. ¿Sí? Y abajo de él es el que no estamos viendo que llegaba, que era el externo tiroideo. Por eso en algunos se ve como uno solo, pero realmente son dos músculos, donde se inserta el externo tiroideo y donde comienza el tiroioideo. Y están pegados íntimamente a la laringe, se pegan hacia la laringe. Aquí tampoco se ve muy bien. No está muy claro la verdad en los dibujitos. Entonces, esta es la glándula tiroides. Tengan mucho cuidado con una cosa. La glándula paratiroides la han escuchado, pero la glándula paratiroides es una estructura que está dentro de la tiroides. Estaría por aquí adentro. Tiene la forma de un albergue. Pueden haber una en un lado o dos. Son variaciones anatómicas. Puede haber una acá y otra acá, o puede haber solo una. ¿Sí? Pero la glándula paratiroides no es que sea esto y que esto del centro sea la tiroides. Todo esto es la glándula tiroides, todo. Y dentro de ella está la glándula paratiroides. Vemos cómo a nivel de la glándula tiroides llega esta ramita. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ramita arterial? Esta de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama? Pues, ¿alguien sabe cómo se llama esa rama arterial? No, profe. Tiroidea superior. De pronto ya la habían escuchado. Es una rama de la carótida externa. Recuerden, la parte superior es irrigada por la carótida externa. Es una rama de la carótida externa. Mientras que la parte inferior, ahí se ven unas ramitas chiquitas, tienen la acá. ¿Se la ven? Son irrigadas por una rama de la subclavia, del tronco tirocervical. Entonces, la tiroides recibe irrigación de la carótida externa y de la subclavia. Es un tronquito que sube y que también baja, pero que está irrigando la parte inferior de la laringe y la glándula tiroides. ¿Sí? ¿Listo? La enfermedad de la tiroides produce el famoso bocio. ¿Sí lo han escuchado? Que ven a veces una persona así inflamada con una bola gigante, lo que es esto a nivel de la laringe. Es el bocio, que llega y crece una bola a nivel, y eso suele ser maligno también. Eso es cáncer. ¿Qué más les muestro de acá? Miren, aquí tienen la carótida, la vertebral, perdón, aquí tienen la subclavia, la vertebral, pero no, está la tiroidea. Aquí tienen el mismo plexo cervical, ¿sí? Sacando las ramas claviculares, la rama acromial, la rama transversa del cuello, ¿sí? La rama occipital. Pero no hay nada que no hayamos visto anteriormente. ¿Qué más les muestro? El plano profundo es muy poquito lo que se les puede preguntar, porque es que las imágenes nunca las han hecho adecuadamente. Cuando tenemos las muestras cadavéricas, uno como lo destapa y lo pela, se pueden ver muy bien los del compartimiento más profundo. Pero con estas muestras no se puede ver. Miren aquí también la arteria tiroidea superior. Esta es la arteria tiroidea superior. ¿Sí?
Y aquí viene, aquí no se está viendo el tronco tirocervical, sino lo que se conoce como la tiroidea intermedia. No, eso no se suele ni preguntar. Muy raro verla. Aquí el dibujo no sé por qué la tiene. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora, chicos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen, chicos? Cuéntenme. Profe, qué pena. Estas son imágenes, pero no de Néter, ¿no? Sino de otra, ¿no? La Néter y Sobota. Aquí hay imágenes tanto de Néter como de Sobota. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Sobota tiene imágenes a veces mejor que Néter. El cuello es mejor. ¿Sí? Gracias, profe. Listo. Este es el drenaje linfático. No hay que darle mucha importancia. Lo que ustedes han visto es cómo crece esto enormemente este ganglio que uno puede palparlo a nivel de cuello, que ustedes se lo han palpado de alguna vez cuando están enfermos, suelen palparse el ganglio cervical. Y es precisamente porque durante procesos inflamatorios él crece de gran tamaño. Él es más grande que lo que se ve en ese dibujo, es un poco más grande. Entonces, el proceso inflamatorio hace que haya una gran cantidad de polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos, y finalmente, como es un lugar de distribución para el cuello y para la cabeza, pues crece en gran tamaño debido a que va luego a distribuir para poder ir a controlar la infección. ¿Sí? Entonces es como para que conozcan qué es lo que se ve ahí, cuál es el ganglio, que es el ganglio cervical, y que precisamente él es el que se inflama. Cuando se inflama en esta zona, suele comprimir la yugular y la carótida interna en su seno y suele producir precisamente alteraciones de la frecuencia cardíaca. Por eso cuando uno está enfermo y cuando esto se inflama, uno se pone taquicárdico, se aumenta la frecuencia cardíaca precisamente a la compresión que está haciendo el ganglio cervical. ¿Qué glándula es esta? A ver si saben. Les voy a dar una pista. Este es el digastro. Este es el estiloideo. ¿Sí? Este es el vientre posterior del digástrico. ¿Qué glándula creen ustedes que es esta? ¿Qué creen, chicos? ¿Qué glándula creen que es esta? ¿Las amígdalas? No. Las amígdalas es otra cosa. ¿La parótida? No. Mira aquí la mandíbula. Y sube luego. ¿Esta qué glándula sería entonces? La tiroides es. No, no, no. Esa es la submandibular, la glándula. Esta es la submandibular. Y esta es una glándula que aquí lo que pasa es que está hacia adentro. ¿Cuál creen que es? Esta es la sublingual. Esta es la sublingual. Sublingual. Ella lo que pasa es que imagínense que uno la saca y la abre hacia la parte lateral. Eso es lo que se está viendo acá. Pero ella está metidita. Ella está metida. ¿Sí? La mete a uno por debajo del minodeoideo. ¿Qué más vemos acá? Esto no importa. Aquí pues pueden ver el drenaje y la irrigación de lo que es esto, la glándula tiroides. El drenaje dado por también una tiroidea inferior y una tiroidea superior. ¿Qué se ve? Solo que la tiroidea superior llega a la yugular interna y la tiroidea inferior llega directamente a la subclavia. Aquí pueden ver el hueso yoides, que es lo que les decía, tiene forma de herradura. Así le dice uno, formas de herradura, cuando son abiertos hacia atrás y cerrados hacia adelante. Y él tiene unos cuernos anteriores y unos cuernos posteriores. Hacia la parte superior tiene una escotadura superior y hacia la parte inferior tiene una escotadura inferior. Y cuando uno tiene orígenes e inserciones, cada lugar es importante porque se menciona. ¿Sí? Se menciona más que todo en la teoría, les preguntan en la teoría. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué nervio es este? Miren, si yo les preguntara, ¿qué nervio es este? ¿El frénico? ¿Es este? ¿El frénico? Sí, realmente es una rama del frénico.
No es directamente la rama más importante, que es la que va al diafragma, pero esto es una rama que va para el corazón, también del frente. ¿Estás bien? Es una rama del frente. ¿Dudas de esta imagen? O díganme qué quieren ver. ¿Alguien sabe qué es esto? Ya se los había mencionado. Cartílago, ¿Cartílago qué? tiroides, de la tiroides. Tiroides, cartílago tiroides, par o impar. Ah, pues ustedes no han visto nada de eso. Cartílago tiroides es solo uno, ¿vieron? Es solo uno. Y entre el dioides y el cartílago tiroides se forma un hiato. Pero aquí hay una membrana, la membrana tiroidea, es una membrana fibrosa. La membrana tiroidea. Membrana tiroidea. No estoy trabajando. Entonces miren, es para una cosita que también hay a nivel del cuello. Este es el cartílago tiroides, ¿sí? Acá. Hasta acá termina. Más abajo, detrás de estos músculos, cuando damos la línea, vamos a tener el cartílago cricoides. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Hipogástrico. Lo que es hipogástrico. Pero esperen, sí, que me están preguntando aquí los chicos, de pronto yo estoy chocando aquí en el cerebro. Es que mucha información, chicos, también uno... ¿De hipogástrico? No, tal vez están preguntando por dónde que no lo. Bueno, no, sí, yo lo deben ver como hipoloso. Sí, chicos, aquí hay un compañero que está preguntando es hipoloso. El nervio que les he mencionado anteriormente, que les dije hipogástrico, es hipoloso. ¿Listo? ¿Dónde está? Es que yo creo que tengo términos viejos. A ver si me acuerdo. ¿Listo? El hipogástrico es otra cosa. Sí, chicos, hipoloso. Qué pena, sí. Es hipoloso el nervio. El nervio es el nervio hipoloso. De lo que le mencioné anteriormente, el hipogastrio es el hipoloso. Cuando sea así, pues díganme, porque también a uno se le corre la teja. Son muchas cosas para uno mencionarlas. Bueno, aquí tenemos esta membranita que se ve fibrosa. Esta es la membrana tiroidea. Viene desde el cartílago tiroides hacia el dioides. Es una membrana. Pero hacia abajo hay otra membrana que está acá. Esta es la membrana cricotiroidea. Viene desde un cartílago que no se ve aquí, que se llama cricoides, pero que la membrana sí puede verse. Y es la membrana cricotiroidea. Acuérdense de estas dos membranas. Membrana tiroidea, membrana cricotiroidea. Esto es más que todo para cuando damos la línea. ¿Vale? Pero ahí ténganlo como, eso es parte de... Profe, pero se le dice como membrana o como ligamento. No, como membrana. ¿Sí? Como membrana porque aquí, a este nivel, no actúa de manera elástica, actúa como de manera de protección. Cuando uno la ve en cabeza se ve como un abanico que va así, va de acá hasta acá. E igual la otra. ¿Sí? Y actúa protegiendo la laringe hacia la parte interna. Entonces no es un ligamento. Recuerda otra cosa, los ligamentos los ve uno más que todo es uniendo estructuras óseas. Y aquí tienes esas estructuras cartilaginosas. ¿También entiendes la otra razón? ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Bien? ¿Aquí qué músculo es este? ¿Qué músculo es ese? ¿Y qué músculo es este? ¿El primero qué es? El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, su vientre. ¿Sí? Posterior. Bueno, este es el vientre mastoideo. Es que como les digo, de pronto les enseñaron como dos vientres. Mejor quedémonos como solo como esternocleidomastoideo.
Realmente el esternocleidomastoideo son 4 vientres, 2 superiores, 2 inferiores. Cuando uno los coloca inferiores sabe cuál es el esternal y cuál es el clavicular. Arriba no se sabe cuándo llegan. Y uno lo divide en 2 vientres mastoideos. Pero aquí solo llamémoslo esternocleidomastoideo. ¿Sí? ¿Y alguien sabe qué músculo es este que va por atrás? El digástrico. No, mira el digástrico acá. Míralo acá. Aquí hay 2, 1 y 2. Es para que entiendan que revisen bastantes imágenes. En todas las imágenes cambia mucho. ¿Sí? Este que se va para arriba es el estiloideo. Este es el vientre posterior del digástrico que no se va para el estiloide. Miren aquí el del estiloides. Miren que este continuó su trayecto. ¿Sí? Este es el otro vientre del esternocleidomastoideo. Aquí está un vientre y aquí está el segundo vientre. Entonces uno se puede confundir, ¿cierto? Lo importante es que me digan que este es esternocleido o este es esternocleido. Y como ustedes lo ven detrás, ustedes pensarían en digástrico, pero no se les hace que es muy grandotote. Entonces siempre guíense de que si usted piensa que es digástrico, trate de ver el vientre anterior como se veía. Mire que el vientre anterior es chiquito y tiene que tener más o menos el mismo tamaño del vientre posterior. Y esta cosa es como 7 o 8 veces más grande. Es para que tengan cuidado con eso. ¿Vale? Estas son las ramas de la carótida. Aquí tienen la carótida interna, aquí la carótida externa. La carótida externa tiene 14 ramas, chicos. Aprenderlas es difícil, pero uno se aprende las primordiales. La primera, que es la tiroidea superior. La segunda, la lingual. ¿Sí? Creo que esta es la lingual. No, esta es la laringe. Esta es la laringe transversa, creo que se llama. No, profe, esa es la lingual. ¿Sí es la lingual? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Es que hay una que es la laringe, tal vez no está acá. No. Esta es la laringe, perdón. Esta ramita que vemos acá es la laringe. ¿Sí? Y esta es la lingual, la otra de arriba. Borrador. Por eso a uno se le dificulta, por eso es mejor cuando tiene la estructura y sabe dónde llega. Entonces, esta es la lingual. Y luego sí vendría lo que es la facial. ¿Sí? Luego de la facial viene otra que saca varias ramas. Entre esas la retrofacial. Y también saca la temporofrontal. Perdón, me equivoco. Esta es la temporofrontal. La temporofrontal. Y esta sí es la retrofacial, porque uno conoce la retrofacial por la posición que ella tiene una posición totalmente horizontal. Y ella saca una rama cigomática y otras ramitas por ahí. Pero lo importante es estas tres. La tiroidea superior, la lingual y la facial. Y la carótida interna, pues que no tiene ramitas cuando ella está ya emergiendo, sino más internamente dentro del cráneo. Profe, pero la que está sacando las ramitas es la arteria maxilar, ¿no? ¿La maxilar? ¿Esa es la maxilar? Es que Sí. yo sí necesito, la verdad, la muestra anatómica o el dibujo para saber. Sí, es la arteria maxilar. Es que eso nos explicó el profesor Ayala. Ok. Entonces aquí sí tenemos esta que es horizontal, la retrofacial, y esta sí que sube, la temporofrontal. Pero de esta sí está saliendo la cigomática, porque es que sale la cigomática y entra luego hacia adentro del pómulo para irse hacia la cavidad estomaxilar. Y por allá viaja con el nervio pterigopalatino, empieza a viajar con el nervio pterigopalatino. Aquí vamos a verla, miren, aquí se ven las que vimos. Aquí se ve la tiroidea superior.
Miren aquí la tiroidea superior, está bajando. La lingual. Aquí entonces esta vez es la que tú me decías, ¿sí? La maxilar. Sube hacia acá. Y saca una ramita por acá que es la cigomática. ¿Cómo se llama esta estructura, chicos? Y si yo les dijera su función autonómica es... ¿Profe, la estructura El seno. o El seno carotídeo. ¿El seno qué? El seno carotídeo. Sí. ¿Y cuál es su función autonómica? ¿Alguien sabe? Cuando se masajea ella como que se encarga de disminuir la presión, no sé, Configurar algo la así. presión, ¿cierto? Cuando se masajea, modula la frecuencia cardíaca, pero la modula aumentando, ¿lo oyeron? Perdón, disminuyéndola, perdón, sí tiene la razón, disminuyéndola. Y no tópico negativo, sí. Disminuyendo. Y si les preguntaran cuál es el factor en el que se relaciona ese nivel, es el glosofaringeo, ¿oyeron? Ahí es el glosofaringeo. Esto no les preguntamos sino luego, es para que vayan asimilando. Y aquí, para terminar, tenemos los músculos más profundos que hay a nivel del cuello. Esto ya lo vimos. ¿Cuál es este? Los escalenos. Exacto. Miren, el anterior, el medio, porque aquí vemos el plexo, miren el plexo acá, y el posterior. Y estos son los que conocen como rectos, que son dos. Unos que se van así y otros que suben. Este es el recto del cuello. Y este que sube, sigue subiendo, el recto de ¿qué? De la cabeza. ¿Vale? Sigue subiendo el recto de la cabeza, mientras que este que se va para acá, a las apófisis transversas, es el recto del cuello. Entonces, uno cervical, que es el recto del cuello, y otro cervical craneal, que es el recto, son este también, que es el recto de la cabeza. ¿Listo? Aquí podemos ver el tronco tirocervical. Este es el tronco, ¿cuánto me queda? ¿Claro? Los son como rectos. Chicos, ¿ustedes los vieron como recto o como largos? Chicos, estos músculos de plano profundo, ¿ustedes cómo los vieron? No, la verdad no recuerdo, profe. ¿No tienen las tablitas ni nada? Es que de pronto yo los conozco como rectos, ¿sí? Y aquí la profesora Natalia, pues ella los conoce como largos. Entonces, los dos nombres se suelen usar, pero hay que mirar entonces qué término les dio el profesor Ayala para que usen ese, si largo o rectos. ¿Sí? Pero ahí están los dos ¿Las niveles. dos respuestas serían válidas o tiene que ser específico lo que... Es mejor que use la del profesor Ayala, es por eso. Piense por las referencias del profesor Ayala. Yo trato de darle los nombres que pues tengo como conocimiento, pero es que en anatomía suelen usarse múltiples nombres. ¿Listo? Pero usen las del profesor Ayala, ¿vale? Entonces ahí tienen de la cabeza y el del cuello. ¿De pronto las habrán visto como largo? Sí, de pronto que los hayan visto como largos, que yo lo aprendí como término antiguo. Que yo sigo sin saber qué decir. Entonces aquí les estaba mostrando el tronco tirocervical con su rama tiroidea, ¿sí? Su rama dorsal de la escápula y su rama acromial. Parecido a como el plexo cervical, ¿no? El plexo cervical nos da unas ramitas para arriba, para abajo. Pero aquí la arteria, recuerden, la arteria es la rama tiroidea inferior, la rama dorsal de la escápula y la rama acromial. ¿Vieron? Aquí las pueden ver.
la rama acromial, la rama dorsal de la escápula y la ramita que se da para la tiroides. Esto todavía no lo vamos a ver, esto cuando vamos todos. Este es el tronco tirocervical, ya lo hemos visto. Y esto es dorso. Ya esto ya no más. Oye, ¿por qué están las de dorso aquí metidas? No, pero esto ya se ve tan raro. ¿Qué está? O sea, nosotros tratamos de usar solo un paquete de diapositivas, chicos, y pues estas son las diapositivas del profesor Ballesteros. Entonces, en su gran medida, nosotros usamos solo un paquete de diapositivas para que ustedes no estén cambiando. ¿Sí? Chicos, una pregunta, ¿el complementario mañana es con ustedes o con el otro grupo? ¿Aló, chicos? Con el otro grupo, profe. Ah, ok. No, pero ellos no han visto código, toca mirar que si le damos código, vuelven y le damos código, no hay problema. ¿Dudas hasta acá, chicos? Una pregunta, entonces, ¿ustedes sí utilizan las imágenes, las que, o sea, que siempre nos han venido dando la profe Natalia y usted, o también van a utilizar las imágenes del profesor En su Ballesteros? medida utilizamos las imágenes de Netter porque casi todos ustedes tienen la Netter, ¿cierto? Pues sí, profe. La sobota es que la tenemos nosotros y estos son diapositivas del profe Ballesteros que usa la sobota. Pero en Por su lo medida digamos, no hay yo mucha utilizo las de diferencia. Netter para Señora, estudiar. O sea, la digamos, yo Netter. utilizo las de Netter para estudiar. Ajá, Sí. por eso ahorita pues, me sentí un poco confundida porque es lo mismo, pero ya con otras imágenes. Sí, pero es para otra cosa, chicos. No se queden con un libro siempre a la hora de estudiar, revisen otros libros. Miren si hay diferencias, si es diferente. No, porque cuando el día que vean cadáveres que no sabemos aún, por ahí están hablando del paro en general ahora, que no es mentiras, por aquí vi una noticia de Caracol TV diciendo que la UIS, la Facultad de Salud va a salir a paro. No sé si ustedes sabían eso. ¿No tienen ni idea? No, profe, yo no. Profe, sí pasaron la noticia y sí dijeron que es que enfermería también está en cese, pero no todos los semestres. Sí, o sea, una cosa son los que están en clínica por cuestión de seguridad, ¿sí? Pero otra cosa es los que estamos haciendo virtualidad y vamos a tratar de hacer la práctica, aunque eso estamos en veremos. Pero la cuestión está es que estos chicos nunca se quieren, ustedes nunca se sientan satisfechos con una cosa, siempre busquen en otra, ¿sí? Si yo ya revisé los nombres, yo ya me los sé, voy a tratar de mirar en otro libro a ver cómo se ven. Porque cuando uno llega a los cadáveres, cada cadáver también es diferente, cada persona es diferente. Y cada autor expone sus resultados y sus dibujos en base a los hallazgos que haya encontrado. Entonces nunca es para que no se queden satisfechos de que lo que vean en la Netter es perfecto. La Netter es muy imperfecta, créanme. Porque cuando uno revisa corazones, por ejemplo, uno ve los corazones de una población como la de nosotros, es totalmente diferente a lo que presenta Netter. ¿Listo? Y sí, chicos, perdónenme, me equivoqué, estaba hablando de hipogastrio, y hipogastrio es otra cosa, y es hipoloso como mencionaba la profesora Natalia acá, y tal vez otra compañera de ustedes acá. Es nervio hipoloso, ¿listo? Chicos, otra cosa, entonces, pues, en vista de que el parcial de ustedes es el domingo sí. El domingo, si no sé a qué hora lo tienen ellos. ¿Cómo va a ser el práctico? Entonces, las mismas imágenes, como lo estaba diciendo el profe Oscar, de la Netter, en donde se observa la estructura muy visible, en donde se va a sacar una flecha de cierto color y en donde se van a preguntar, valga la redundancia, preguntas de selección múltiple. Son preguntas que tienen un tiempo. Ustedes tienen que analizar bien qué es lo que se les está preguntando y las 4 respuestas que ustedes van a tener. Es decir, sale la flecha y hay una pregunta, un enunciado y 4 respuestas. Las 4 respuestas muy probablemente estén relacionadas con la figura, con el gráfico, pero ustedes deben ver cuál es la estructura que la flecha está señalando y el enunciado qué es lo que está preguntando. Si está preguntando sobre esa estructura algo, si está preguntando la relación de ella con otra cosa, si está preguntando qué es verdadero, qué es falso. Entonces, para que tengan eso en cuenta como esos tips, porque la imagen lo dice todo, pero ustedes deben tener ahí el conocimiento del enunciado como tal.
Entonces piénsenlo bien y les deseamos que les vaya muy bien en ese parcial. Y pues las imágenes ahí para facilitarles son de la NETE, ¿sí? Entonces revisen las imágenes de la NETE, ¿vale? ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Bueno, entonces aquí terminamos. Creo que no hay más dudas. ¿O tienen alguna duda? No, chicos. Ustedes pueden ir a descansar. También ya estoy cansado de hablar. ¿Sí? Y pues nos vemos mañana. Ah, bueno, mañana es el otro grupo, ¿cierto? Entonces, que tengan un feliz día. Más tarde subimos la grabación, ¿vale? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.